imposible derribar todas las pruebas, disparar al blanco, caminar seguro, nada es imposible, y buscar la fortaleza. El cielo se abrirá cuando te atrevas a perder. Cada persona en este mundo es diferente a los demás y cada quien tiene su propia manera de pensar y entender las cosas. Pero para pensar como Cristo piensa, es necesario ver al mundo, a la gente, a los pecadores, como Él los miraba. Las Escrituras nos muestran en el libro de Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, la manera como Cristo mira a un pueblo que se está perdiendo por falta de mensajeros que lleven el evangelio de la salvación. La Escritura dice a partir del verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Ese es el sentir de Cristo. La palabra compasión, usada en el versículo 36 de nuestro texto, tiene el significado de poder sentir en carne propia y experimentar el dolor ajeno y el pesar por los perdidos. Eso significa que no debemos ignorar la necesidad y los padecimientos de nuestros semejantes, y más cuando nosotros
conocemos la respuesta y hemos experimentado que sí hay una solución y que sí existe una salida de un estilo de vida de sufrimiento. Al Señor Jesucristo le dolía a la gente. El versículo 38 dice que Él iba primeramente enseñándoles y predicándoles, y cada persona que le recibía era sanada de toda enfermedad y de toda dolencia. Muchos de ellos vivían en ignorancia, que es vivir en tinieblas y sufrimiento, porque no tenían pastor, y se cumplía la escritura en Romanos 10:14, que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es la visión de Cristo. Él vio a las multitudes y las comparó con un campo sembrado, con algún tipo de planta que produce semillas específicamente en forma de espigas o de grano. Pudo haber sido trigo, cebada o centeno, de los cuales se obtienen harinas o cereales. La palabra mies significa campo de cereales que está maduro para ser recolectado. Estos alimentos aparecen en la Biblia como los principales sustentos para el pueblo de Israel. Este tipo de sembradíos, al estar listos para la cosecha, forman un tipo de alfombra dorada a causa de los granos ya secos que amarillean y se mueven conforme al viento. Alguien dijo: cuando el tiempo se está pasando y la necesidad apremia, entonces se convierte en una situación urgente. En el versículo 37 el Señor Jesucristo dijo: a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. En el versículo 38 nos muestra el carácter de urgencia cuando dijo: rogad pues, que significa suplicar, porque el tiempo ya es corto. Un predicador dijo estas palabras: para pensar, para sentir y para mirar como Cristo nos mira, es necesario ser más como Él. Que podamos decir como Cristo dijo y se profetizó en Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Charles Spurgeon dijo estas palabras: cada cristiano es un misionero o es un impostor. Hay un lugar que Dios nos ha dado como sus hijos, y es el privilegio que Dios nos otorga en el libro de 2 Corintios 5:18, donde dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Iglesia en Luis B. Sánchez, kilómetro 57. Ellos tuvieron avivamiento en el mes de diciembre con el pastor Luis Enrique Hurtado, y Dios se movió grandemente con gente entregando su vida a Cristo. En el mismo mes, ellos tuvieron un concierto navideño con 6 personas salvas. En el mes de marzo, tuvieron al pastor Jesús Hurtado, que llevó palabra clave y de edificación en cada mensaje para la iglesia. En el mes de abril, tuvieron al evangelista Juan de Dios Ramírez con mensajes llenos de poder y de convicción, mirando la mano de Dios moverse cada noche. Ellos siguen trabajando con evangelismos, conciertos en los barrios, reuniones de hombres, de jóvenes, serios, buscando que Dios los capacite en su iglesia y que puedan seguir y experimentar el favor de Dios. Oremos por la iglesia en Luis B. Sánchez, kilómetro 57. Iglesia en el kilómetro 43, Ciudad Guadalupe, Victoria. Pastores Enrique y Luz Blanco. Ellos siguen trabajando y haciendo la obra de Dios, evangelizando en las calles, predicando, cruzadas de milagros, teniendo eventos y conciertos especiales. También han tenido avivamientos con pastores que han bendecido la iglesia, trayendo un refrescamiento espiritual. Nuevos conversos se siguen añadiendo y Dios está haciendo milagros en Ciudad Guadalupe, Victoria. Agradecen sus oraciones. Sigamos orando por un avivamiento en el kilómetro 43. Pastores Acosta en el Ejido Hermosillo. En el mes de diciembre ellos tuvieron su desfile navideño, terminando en el Teatro del Ejido con una obra navideña, contando con la ayuda de la iglesia de Palaco y la iglesia del poblado Paredones.
En el mes de enero tuvieron el privilegio de tener un avivamiento con el pastor Salvador Prieto de Mexicali, donde ellos vieron la mano de Dios poderosamente. En el mes de febrero tuvieron su discipulado matrimonial con el pastor José Franco de Villa del Rey, Mexicali, trayendo dirección a cada matrimonio y personas siendo salvas. También tuvieron al pastor misionero de Nicaragua, Roberto Barajas, quien trajo dirección y refrescamiento a la iglesia. En el mes de mayo, ellos tuvieron guerrillas de Mexicali, de su iglesia madre de Algodones y de la iglesia de la colonia Carranza, las cuales les ayudaron para su cruzada de milagros, haciendo un excelente trabajo de evangelización en los ejidos aledaños. También en el mes de mayo se llevó a cabo su cruzada de milagros, teniendo el privilegio de ser predicada por el pastor y líder Luis Enrique Hurtado de San Luis Río, Colorado, mirando la mano de Dios con gente siendo sanada y salva. Continuaron su cruzada en su iglesia con el pastor Carlos Oliva de Indio, California, y en el mes de abril ellos tuvieron un evento del Día del Niño con enseñanzas, juegos y regalos. En junio tuvieron el pastor misionero Tony Bravo de la Nación de Ecuador, trayendo gran avivamiento a la iglesia, y el pastor Armando Ayala de igual manera trajo avivamiento en la congregación. En agosto tuvieron al pastor evangelista Pedro Bañuelos, tuvieron bautizos además, donde hermanos tomaron ese paso de fe. Y en septiembre, por primera vez, la iglesia tuvo su noche mexicana, donde tuvieron un número de visitantes, continuando con un poderoso avivamiento con el pastor Roberto Rojo de Mazatlán, dejando la iglesia avivada. Sigan orando por la iglesia del Ejido Hermosillo. Iglesia de Palaco en Mexicali, Baja California, pastores Antonio y Yesenia Castillo. Ellos continúan trabajando, discipulando hombres y preparando parejas para el campo, con estudios bíblicos en los barrios, conciertos y en constantes avivamientos donde Dios ha mostrado su favor sobre la congregación. Al final del mes de noviembre, ellos tuvieron al pastor Otoniel Rodríguez y en diciembre se gozaron con el pastor Salvador Castañeda de la Ciudad de México, así como de igual manera tuvieron su evento anual de casa navideña. En el mes de febrero estuvo con ellos el pastor Salvador Prieto y en el mes de abril celebraron el Día del Niño con un evento de luces de neón y mopes donde tuvieron tremendo tiempo. En mayo tuvieron al pastor Tim Moynihan de Oceanside, California, y en junio estuvo con ellos el pastor Delfino Carlín de Culiacán, Sinaloa. En julio ellos festejaron su tercer campamento familiar, 2 días llenos de predicaciones, bautismos y convivencia. En agosto también estuvo con ellos el evangelista Pedro Bañuelos y en cada avivamiento ellos han visto la mano de Dios moverse. En sus servicios especiales ellos han tenido un fluir de Dios con los pastores Enrique Blanco, Abel Mejía, Gerardo Tobar y con el evangelista Juan de Dios Ramírez, Alfredo Ruiz, Baldo Medrano y Marcos Acosta, Fidel Velarde, donde cada uno de ellos ha ido afirmando a la iglesia. Sigan orando por los pastores Antonio y Yesenia Castillo de la iglesia de Palaco en Mexicali, Baja California. Iglesia de Tijuana, Baja California, pastores Tobar. Este año fue de gran bendición para la iglesia en Tijuana. Ellos han estado mirando la mano de Dios en su nuevo local. La iglesia se ha estado fortaleciendo y creciendo en número. Ellos siguen evangelizando con guerrillas en las calles y conciertos con asistencias de hasta 130 personas en dichos eventos. Han contado con guerrillas de San Luis Río, Colorado y de Ensenada, Baja California. Recientemente tuvieron su primera cruzada de milagros con el pastor Luis Enrique Hurtado, teniendo un tiempo maravilloso con un gran mover de Dios, aún a pesar de que en ese momento estaba el huracán Kay. Sucedieron milagros poderosos y salvaciones genuinas. Sigamos orando por la iglesia en Tijuana, Baja California y los pastores Tobar. Ensenada, Baja California, pastores Ricardo y Karina Salomón. Ellos tomaron la iglesia de Ensenada y empezaron a restaurarla con 18 personas. En el mes de octubre consiguieron un local en pleno centro de la ciudad y allí empezaron a edificar la iglesia con la ayuda de Dios. Ellos han estado trabajando con guerrillas, discipulados, evangelismos en las calles y en los barrios. Este año ellos lograron poner 5 estudios bíblicos y Dios salvó gente en cada uno de ellos. También han tenido visitantes en sus servicios y gente se está quedando, logrando tener una asistencia de hasta 83 personas en sus servicios regulares. Este año inauguraron el local teniendo como invitado al pastor Gustavo Galván con un tiempo glorioso. También han tenido avivamientos con los pastores Luis Enrique Hurtado y con los pastores Gerardo Tobar, Luis Juárez, teniendo un tremendo mover de Dios. En el mes de agosto tuvieron su cruzada de milagros
con el pastor Diego Galván de Tijuana, ellos tuvieron una asistencia de entre 170 y 200 personas cada noche, con un total en las 3 noches de 77 salvos y 46 sanidades visibles. También tuvieron su desfile por la ciudad y un discipulado para jóvenes el día sábado por la mañana con el pastor Leonardo Hernández de Mexicali, con un glorioso mover de Dios. Dios ha sido bueno. Ellos quieren dar las gracias a su iglesia líder en San Luis Río Colorado, de sus pastores, y piden que sigamos orando por la ciudad de Ensenada, Baja California. Iglesia de San Luis Río Colorado, con los pastores Luis Enrique y Lorena Hurtado. En los últimos 6 meses, la Iglesia de San Luis ha realizado diferentes eventos, desde la Cruzada de Milagros, con más de 1,800 visitantes y más de 100 tarjetas de decisión, 41 sanidades. También la conferencia de 3 días para maestros de escuela dominical, con asistencia de más de 100 maestros de diferentes iglesias, con talleres de mopeds y enseñanzas prácticas para el ministerio de niños. El campamento de jóvenes de 5 días en una zona aislada y montañosa, con 96 jóvenes en edades desde los 12 a 19 años. Y finalizando con una guerrilla a la ciudad de Ensenada, con evangelismos en las calles y concierto. 16 bautismos, 8 bodas colectivas, evangelismos en las calles y en el parque del centro de la ciudad cada semana. 9 estudios de Biblia en diferentes colonias. Edificación de un nuevo local para la iglesia de niños. El campamento de verano juntamente para los niños de escuela dominical de la edad de 3 a 12 años. Diferentes eventos de los días de los niños, Día de las Madres, además de visitantes a cada concierto y a cada avivamiento con diferentes pastores y evangelistas y servicios regulares. Sigamos orando por nuestra iglesia madre de San Luis Río Colorado, Sonora. Locura y ambición, paranoico voy corriendo por la vida, buscando una salida, sin motivos y sin razón. Lo que anhela mi corazón me está cegando y en vano está esperando. Socórreme, que estoy flotando a la deriva en un mar de hipocresías. Escúchame, perdóname si vivir
voz que clama en el desierto. Es la palabra profética citada en el libro de Isaías capítulo 40, verso 3, para referirse a aquellos que habrían de ser usados como mensajeros de Dios para traer consuelo y palabra a su pueblo. En el Nuevo Testamento se cumple esta escritura cuando la palabra de Dios hace mención de Juan Bautista. En el libro de Mateo capítulo 3, versos 1 al 3, la escritura dice lo siguiente: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta escritura es citada en los 4 evangelios en una armonía perfecta, dada su importancia. En el versículo 2 podemos darnos cuenta cuál es el tema principal de la escritura: Arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está cerca. El mensaje desde entonces ya tenía un carácter de urgente. Es por eso que Dios está buscando mensajeros que comprendan y que tomen una carga personal por entregar el mensaje de la salvación con urgencia. En la América prehispánica existió un tipo de mensajeros llamados chasquis. Eran como un sistema de correos, pero con hombres que podían recorrer grandes distancias. Culturas como los incas usaban este tipo de personajes para llevar tanto correo como información. Ellos corrían tanto de día como de noche para llevar los mensajes de sus reyes o gobernantes. Un mensaje podía llevarse a una distancia de más de 2.400 kilómetros tan solo en 5 días. Debido a que ellos consideraban que la información es poder, y eso era lo que ellos transmitían, estos corredores eran elegidos no solo por su velocidad y resistencia, sino que eran probados en lealtad, no envolviéndose en algunos otros asuntos para garantizar sus servicios al rey. Esto me recuerda a la escritura que el apóstol Pablo escribió en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, donde dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A través de la historia, conocemos que existió otro tipo de mensajeros en la Europa medieval. Estos eran llamados juglares o pregos, de donde se define la palabra pregoneros. Estos eran los encargados de llevar los mensajes y edictos del rey a su pueblo. Eran quienes declaraban los edictos en las plazas, y cuando ellos desenrollaban sus pergaminos, siempre empezaban su declaración con esta frase diciendo: por orden del rey, y terminaban siempre afirmando y diciendo: así dice el rey. Cuando ellos empezaban a hablar en las plazas, todo mundo tenía que prestar atención, puesto que el dominio que ellos ejercían venía de parte del rey. Ellos poseían poder incluso para juzgar y ejecutar, ya que el mensaje o edicto que ellos proclamaban venía sellado con el anillo real. El respaldo y la autoridad para hablar les era dada por su rey. ¿Cuánto más nosotros debemos de ser diligentes en llevar el mensaje del Rey de Reyes y llevar en nuestra convicción las palabras del apóstol Pablo, que escribió en el libro de 1 de Corintios 9:10, donde dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Maracaibo, Venezuela. Los pastores Luis y Alexandra Balbuena siguen trabajando aprovechando el tiempo. La iglesia sigue creciendo y se sigue afirmando. Ellos realizan mensualmente discipulados de hombres, seminarios de parejas, evangelismos a las calles, tienen ministerios en la prisión, visitación de nuevos conversos, testifican y reparten folletos en las calles.
Ellos siguen esparciendo el Evangelio a través de folletos con la predicación de cada servicio. Dios ha estado levantando nuevas parejas. Recientemente, Dios levantó 2 parejas que están sirviendo fielmente y preparándose para el ministerio. Dios también ha hecho milagros financieros. En el mes de agosto, tuvieron avivamiento con el pastor Ibrahim Burr de la ciudad de Maracuba, Cuba. El pastor Luis Balbuena estuvo predicando en Colombia para la iglesia del pastor Germán Gastelum en la ciudad de Villa del Rosario, y de igual manera predicó los servicios de apertura de la nueva iglesia que se inauguró en Táchira, Rubio. Hermanos, sigamos orando y apoyando a los pastores Luis y Alexandra Balbuena, y que Dios siga dando crecimiento a la iglesia de Maracaibo, Venezuela. El premio a la obediencia de un llamado urgente. Cuando Martín Lutero emprendió la obra que estremeció al mundo en el año de 1517, su amigo Miconio expresó simpatía y dijo: «Pero puedo ayudarte mejor en donde estoy. Permaneceré orando mientras tú trabajas duro». Miconio oró día por día, pero conforme oraba, comenzaba a sentirse incómodo. Una noche tuvo un sueño. Sintió que el propio Salvador se le acercaba y le mostraba sus manos y pies. Vio la fuente en la cual había sido limpio del pecado. Luego, mirando seriamente a sus ojos, el Salvador le dijo: «Sígueme». El Señor lo llevó a una montaña elevada y señaló en dirección al este. Mirando en esa dirección, Miconio vio una planicie que se extendía en el horizonte. Estaba salpicada con ovejas blancas, miles y miles de ellas. Un hombre estaba tratando de pastorearlas. El hombre era Lutero. El Salvador señaló hacia el occidente. Miconio vio un gran campo sembrado de maíz. Un segador estaba tratando de recoger toda la cosecha. El solitario labrador estaba completamente exhausto, pero todavía persistía en su labor. Miconio reconoció que el solitario segador era su viejo amigo Martín Lutero. «No es suficiente con que ore», dijo Miconio cuando se despertó. «Las ovejas necesitan ser pastoreadas. Los campos tienen que ser segados. Aquí estoy, envíame». Y fue y comenzó a compartir la labor con su amigo. Las Escrituras nos muestran una imagen de los mensajeros o trabajadores de los últimos tiempos. En el libro de Mateo capítulo 20, a partir del versículo 1 dice lo siguiente: «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Esos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo, dijo a uno de ellos: «Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?». Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos,
Nosotros somos los obreros postreros en la viña del Señor, que estamos trabajando los últimos minutos de luz porque la noche se acerca. Y dice la Escritura que seremos recompensados con el mismo salario de aquellos que dieron su vida completa. Hombres como Juan Bautista, los apóstoles, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Pastor Wyman Mitchell y todos esos hombres y mujeres que dieron su vida y su tiempo a la obra de Dios. La misma corona, la misma promesa para aquellos que respondan a un llamado que es principal, a un llamado que es urgente. Desde el cielo Dios está mirando a la humanidad que vive sin saber que hay remedio para sus vidas. Sentado a la orilla del camino hay un hombre que no tiene que comer. ¿Quién irá a alimentarlo? ¿Quién irá a predicarles? ¿Quién irá a decirles? ¿Quién se atreverá a tomar la decisión? ¿Quién irá por todo el mundo anunciando que en Él hay salvación? Yo quiero ser reflejo de tu luz y brillar. Yo quiero ser reflejo de tu corazón y alumbrar. Yo quiero iluminar al mundo con tu resplandor, y un espejo que te pueda reflejar a ti. Yo quiero ser llorando en una esquina sin hogar. ¿Quién irá a rescatarlo? Veo un joven que se está inyectando, su cabeza ya no puede sostener. ¿Quién irá a